Eran miles los niños hijos de ferroviarios que quedaban huérfanos en los primeros años del siglo XX en nuestro país. La falta de seguridad en los antiguos ferrocarriles, en las labores de mantenimiento de vías e infraestructuras y en los talleres de mantenimiento causaba multitud de accidentes, en muchos casos con resultado de muerte. Ofrecer apoyo frente a la situación de desamparo en que quedaban las familias supuso la principal motivación para la creación del Colegio de Huérfanos de Ferroviarios. La iniciativa provino de un trabajador ferroviario, Antonio Gistau, quien junto a los iniciadores Leocadio Marín, Julio Domingo y Ángel Simón consiguió hacerse con los apoyos necesarios, hasta que, hacia finales del año 1922, el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios era plenamente reconocido como una asociación con personalidad jurídica propia por parte del Ministerio de la Gobernación y bajo el patronato de la Asociación General de Empleados y Obreros de los Ferrocarriles. El propósito fundamental del CHF desde sus comienzos era el de sostener y educar gratuitamente a los hijos que a su fallecimiento dejasen sus asociados. Con tal fin, el CHF se financiaba a través de las cuotas satisfechas por sus asociados voluntarios, cuotas que resultaban fundamentales para el funcionamiento de la asociación. Porque las circunstancias que estabas aquí no eran las mejores del mundo. Te venías de tu casa porque principalmente las familias tenían verdaderas necesidades para llevar a todos los hijos adelante, porque las pensiones que había en ese momento de viudedad en la época, pues te puedo decir que mi madre tenía una pensión de 3.300 pesetas en el año 74-75. Poco más de 7 años después de su nacimiento y con algo más de 30.000 asociados ya, en mayo de 1930, Su Majestad el Rey Alfonso XIII inaugura el primer colegio internado del CHF, el Colegio de Madrid. A partir del año 1932, y con el objetivo de ayudar a los huérfanos en la búsqueda de un empleo, empiezan a funcionar los talleres de aprendizaje de artes y oficios. Ajuste, carpintería, hojalatería y fontanería para los chicos. Para las chicas funciona la enseñanza de corte y confección, y el taller de costura y modistería, además de la nueva asignatura que estudiarán todas de manera obligatoria, el arte culinario. Teníamos de todos los oficios y entonces las costureras de antes pues cosían los rotos de todos los sitios. Había patinaje, había baloncesto, balonvolea. Como las extraescolares de ahora, pero a lo grande y en aquella época. Una compañera mía que hicieron el Mary Poppins. Ajá. Y esta es de mi edad, esto es de mi época. Y esta es Ludivina Moreno, que hizo de desollinador. Igualmente, para solucionar, o al menos intentarlo, el problema que se les presenta a los escolares cuando llega la edad reglamentaria de abandonar el colegio, en que han de buscar una colocación, se ha creado una bolsa de trabajo en la que pretenden registrar todos los datos acerca de demandas y ofertas de trabajo. En aquellos tiempos la colocación era bastante mejor que hoy día. Existían más ofertas de trabajo y no había problemas, digamos, porque salías con una formación que en la calle no tenía todo el mundo a su alcance. La fuerte demanda de plazas en el Colegio de Madrid, unida a las muchas necesidades debido al número de huérfanos existentes, lleva a la asociación a tomar la decisión de construir nuevos colegios, en primer lugar en Torremolinos, donde se pone la primera piedra en el 1934 y se inaugura en septiembre de 1935. Por si las dificultades eran pocas, se añade en el periodo de 1936 a 1939 el problema de la guerra civil, y la institución CHF tiene alumnos en Madrid y en Torremolinos. Respecto a los de Madrid, el que tiene posibilidad lo recogen sus familiares y los que no, ante los bombardeos de la ciudad universitaria, tienen que ser desalojados y después de múltiples dificultades ser llevados hasta Cataluña, donde unos esperan el fin de la guerra y otros, los mayores, se alistan en alguno de los dos bandos. La mayoría de la gente que estábamos allí, pues venían todos, pues eso, habían perdido el padre, habían perdido la madre y necesitábamos todos lo mismo. Y el colegio siempre fue un colegio de solidaridad y la gente entre los compañeros y compañeras pues era solidaridad y sobre todo hermanamiento por aquello de que todos nos defendíamos y de hecho siempre ocurrió que los mayores defendían a los pequeños,
y así sucesivamente. Iban pasando los ciclos, pero eso era algo que el colegio de huérfanos era intocable y la gente del colegio también. A partir de 1939, al CHEF le toca afrontar la difícil tarea de reconstruir sus colegios. El de Madrid quedó parcialmente destruido en la guerra. Y de volver a acomodar a los huérfanos y buscar la solución al incremento de número de ellos como consecuencia de la guerra. El número de asociados se había visto mermado hasta los 16.000, mientras que el número de huérfanos había pasado de los 1.600 en el año 35 a más de 4.000 en el año 39. Rompes, es un golpe muy duro cuando pierdes a un ser querido, en este caso el padre, y mi madre, pues en aquel momento los recursos económicos que se quedaban con las viudas eran mínimos, por no decir ninguno, y entonces por eso había tanto volumen de alumnos en los colegios, porque era la única manera de subsistir en el colegio. El colegio supondría para ellos un importante apoyo resolviendo el problema que suponía la pérdida del cabeza de familia, que constituía en aquellos primeros tiempos la base del sustento de la familia, ya que estaba incipiente la Seguridad Social, creada en 1900, cuyo problema se agravó con la guerra civil que produjo un gran contingente de huérfanos de ferroviarios y las dificultades de la posguerra, por lo que el colegio no solo era la solución en materia escolar, sino en el de manutención y alojamiento. Veníamos todos de familias no estructuradas, pero huérfanos, ya muy tierna edad, aquello posiblemente, hoy te das cuenta, aquello te unía, ¿no? Te hacía estar más cercano. 3 años después, en 1942, y tras 20 años de actividad, las instituciones públicas de la época reconocen la meritoria labor llevada a cabo por el CHF y le proporcionan un mecanismo para garantizar su viabilidad económica. El Ministerio de Obras Públicas promulgaría un decreto por el que se establecería la contribución obligatoria al Colegio de Huérfanos de Ferroviarios de todos los trabajadores de todas las empresas ferroviarias del país. La mayor cifra de acogidos por el CHEF se produce en el año 1943, con más de 5.000 huérfanos, estabilizándose en unos 3.500 a partir del año 1950. Mejoradas las vías de financiación del CHF, se continúa con la labor de construcción de más colegios, generalmente ubicados en poblaciones con un significativo núcleo ferroviario y mediante cesiones de suelo público. Así, entre los años 1953 y 1958, se inauguran por este orden los colegios de Palencia, Alicante, Ávila y León. En estos colegios vivían durante todo el curso escolar los hijos de los ferroviarios fallecidos y recibían alojamiento, manutención, vestuario y enseñanza. Había 3 colegios de chicos, 3 de chicas, y entonces los chicos iban a Ávila, a León y a Madrid, y los pequeños iban de 8 a 10 o 11 años a Ávila, y las chicas eran en Torremolinos, en Alicante y en Palencia, y las pequeñas iban a Torremolinos hasta los 11 años, de 8 a 11 años más o menos, y luego ya partíamos o bien a Alicante o bien a Palencia. En estos planes de crecimiento figuran de manera recurrente las intenciones de dedicar el Colegio de Madrid a enseñanzas de tipo superior y convertirlo en una auténtica universidad ferroviaria. Mientras tanto, los buenos resultados académicos y de preparación para el empleo empiezan a llegar. Podemos leer en el Boletín del CHEF de marzo de 1946. En el Colegio de Madrid los resultados han sido magníficos. Ha desaparecido el analfabetismo con el que venían algunos alumnos. Los talleres de carpintería y mecánica han tenido buena aceptación, colocándose en talleres y fábricas los alumnos. Igualmente, en zapatería y sastrería han llegado a prescindir de los servicios del exterior. Y buenos resultados en exámenes de bachillerato y escuelas de comercio, así como la obtención total de plazas en concursos o oposiciones a Renfe, oficinas y factores, Telefónica, oficinas y operadoras, y Metropolitano, taquillas, entre otras. La formación que recibíamos con los salesianos pues era una media alta conforme al resto de la sociedad. Entonces te podía ayudar en cualquier convocatoria, pues efectivamente te podía haber ayudado la formación que traías. En el año 1949 se lanza una propuesta a la Renfe para que los alumnos del CHF que superen un examen puedan pertenecer a su escuela de aprendices, e incluso Renfe propone crear una escuela de aprendices dentro del Colegio Central de Madrid para 35 alumnos. Hubo un acuerdo del Consejo de Administración con la Renfe en este caso, donde los huérfanos en ese momento pasaban todos a la escuela de aprendices de Renfe.
En general, la preocupación de la institución sigue siendo que la enseñanza sea eminentemente profesional, que sepan ganarse la vida con un oficio o con una carrera. El colegio en aquellos tiempos, para ser los tiempos que era, estábamos bastante bien estructurados, el colegio en sí, en tema de formación. Había la formación, digamos, profesional, que luego pasaba a ser la maestría. El que quería continuar estudiando, aquí te daban hasta o sea, lo que era la FP ahora, que se llama oficialía, eran 3 años. Había también la parte, digamos, de oficinas y todo eso. Teníamos nuestros talleres, nuestras clases para dar el tema que llamaban de oficinas. Y estaba muy bien estructurado, teníamos zapaterías propias, teníamos, bueno, era, ya te digo, muy bien estructurado, muy bien montado y además funcionaba bastante bien. Con tal propósito, desde principios de los años 50 comienzan a tomar un mayor peso específico las enseñanzas de oficios y profesionales. Escuelas de aprendices para la Renfe, talleres de mecánica y carpintería y ebanistería, aspirantes a factor en Renfe, formación profesional industrial, ramas de metal, ajuste matricería, torno y fresa y electricidad. Talleres de corte y confección, sastrería, bordados, puntillas, alfombras y encajes, taquigrafía y mecanografía, oficinas y delineantes, etc. También tienen su hueco estudios que persiguen el acceso a carreras superiores como enseñanzas comerciales, magisterio, bachiller y laboral administrativo. Una de las asignaturas era máquinas de escribir y taquigrafía. Aparte de hacer el bachillerato, lo que hiciéramos, siempre te complementaban con máquina y taquigrafía para salir a trabajar. Desde comienzos y especialmente mediados de la década de los 60, las circunstancias económicas y sociales mejoran de un modo considerable. El número de huérfanos ferroviarios internos empieza a descender considerablemente, desde su máximo histórico de 2.716 en el año 1965, solicitando a las viudas la concesión de permanencia en domicilio y mantenimiento de la convivencia familiar. El CHEF facilita a las familias la opción mediante la aprobación de las normas de permanencia en domicilio en 1960 y sigue colaborando en su educación mediante el pago de una prestación económica destinada a este fin. La situación era muy complicada porque a mi madre le quedó la pensión mínima, teníamos una hermana, yo tenía una hermana y al final a uno de los dos tenía que tomar una decisión y la tomé yo. Muchas madres ya no querían mandar a sus hijos a los colegios de internado, de residencia, porque preferían tenerlos en casa y entonces el Colegio de Huérfanos Ferroviarios, la Junta, determinó que abonar o ayudar a las madres que querían que sus hijos estuvieran en casa. La tendencia se consolida y acentúa a lo largo de la década de los 70 y unida al descenso del número de beneficiarios por la reducción de la mortalidad en el sector y por la reducción del número de ferroviarios, unos 30.000 a lo largo de la década, acaba suponiendo el cierre progresivo de los colegios. Torremolinos en junio de 1973, Ávila en 1979, Valencia en 1982 y León en 1984. Desde el curso 84-85 ya solo hay 2 colegios, Madrid de chicos y Alicante de chicas. Mientras que en Alicante solo se imparte EGB, en el de Madrid, además de la EGB y fieles a la vocación histórica del CHF de apostar por la formación para el empleo, se le añaden algunas especialidades de formación profesional, primer y segundo grados, formación ocupacional y polivalente. Para el resto de opciones de estudio, los colegios funcionan en régimen de residencia, utilizando los beneficiarios centros educativos oficiales próximos a las respectivas ubicaciones de los colegios. Mi hermano, cuando llegamos a León, se fue a la rama de formación profesional y allí solamente se daba formación de primer grado, de formación profesional, con lo cual 2 años y se fue, claro, esos eran los cumplidos, los que al finalizar el curso ya no volvían al colegio, por estos 2 motivos, bien por edad o bien por curso. En el año 1985 se produce el cese y renovación de determinados cargos del Consejo de Administración. Aparecen nuevos cargos procedentes de sindicatos y del personal ferroviario, dando entrada así a otro tipo de ideologías, creencias y cualidades. No se trata de un movimiento accidental, ya que se busca utilizarles de vehículo de transmisión con el asociado, para que los trabajadores ferroviarios puedan conocer lo que es el CHF a través de las organizaciones sindicales, conozcan sus funciones y a lo que se dedica. Cuando algo o alguien, en este caso el colegio, te da todo,
pues tú tienes una responsabilidad con el colegio. Y tienes una responsabilidad fundamentalmente con la gente que está detrás, con los que vienen detrás, que tienen las mismas circunstancias que tú. Y por lo tanto entiendes que eso tiene que funcionar y que tiene que trabajar para que cualquiera que hubiera tenido las mismas circunstancias que yo, pues poderle ayudar. Es también en este año de 1985 cuando se produce la supresión definitiva del curso de aspirantes a factor, al tiempo que dejan de producirse ingresos en Renfe de alumnos del CHF como peones. Este hecho cambiaría considerablemente el ritmo de los colegios y los campos de estudio a los que sus internos se dirigirían preferentemente. Es el momento de plantearse elevar el nivel de preparación de los alumnos, lo que sin duda va a suponer un mayor nivel de estudio ante una mayor exigencia y competitividad, que redundará positivamente en un ambiente más favorable en todos los aspectos de convivencia del alumnado. Se exigía un mínimo de aprobados. Bueno, tendrías que aprobar en la formación profesional para seguir a hacer el CAF. Hacia finales de los 80 empieza a tener una considerable repercusión la problemática del paro en la juventud, circunstancia que tiene incidencia a nivel nacional y que parece más acusada entre los beneficiarios del CHF. Se considera que no deben quedarse anquilosados en unos sistemas formativos que, por sus características, no den a este colectivo lo que necesitan y que, por consecuencia de ello, pierdan el interés por acudir a los colegios. Es evidente que la mayor competitividad para conseguir un puesto de trabajo obliga a tener unos niveles de preparación superiores a los necesarios en tiempos pretéritos. Para conseguir esa preparación, en la mayoría de los casos no basta con estudiar hasta los 18 años, por lo que se acuerda tener una mayor flexibilidad en la concesión de prórrogas para que los alumnos puedan conseguir titulaciones superiores a la FP1. Hubo un momento, una transición en las empresas en los años esos que fueron un poco jodidos en la empresa porque se desmantelaron escuelas de aprendices, luego después. No es que hubiera competencia, tú estabas estudiando allí. Cuando empezamos a estudiar la formación profesional o BUP, gente de BUP luego pasó también a hacer formación profesional porque los requerimientos de hacer el curso eran de formación profesional, no eran de bachillerato. El descenso del número de internados continúa acrecentándose y en junio de 1990 se clausura el Colegio de Alicante, quedando únicamente en funcionamiento el Colegio de Madrid, en la calle Pirineos, donde se cuenta con 30.000 metros cuadrados de suelo dotacional en propiedad. En estos momentos, entre los dos colegios, hay 351 alumnos y alumnas, y las previsiones futuras, igual que en el pasado, apuntan a un descenso en el número de beneficiarios y, por tanto, de internados en los colegios. Se decide concentrar a los últimos chicos y chicas internados en el Colegio de Madrid, y que el nuevo funcionamiento del mismo pase a ser en régimen de residencia. Con esta situación de reducción del número de internos y de beneficiarios en general, cada vez son más las opiniones que cuestionan la obligatoriedad de la cuota, y ante esta situación ya se están realizando estudios en cuanto a posibilidades de futuro para preparar la situación y que sea el propio Consejo de Administración el que solicite la implantación de la cuota voluntaria. En 1991 se contrata un arrendamiento con el Centro de Estudios Hispánicos Antonio de Nebrija, Universitas Nebrisensis, para una posible utilización del edificio anexo, donde en su día estuvieron ubicados los talleres y la escuela de aprendices de la Renfe, lo que sin duda será una fuente de ingresos interesante. Se realiza también en 1991 un estudio para conocer la opinión que los ferroviarios tienen del CHF, en el que se constata la necesidad de seguir con la protección a los huérfanos, si bien hay una demanda de otro tipo de prestaciones de carácter social que con la estructura de financiación obligatoria no pueden ser atendidas. Es el momento de afrontar una reforma que sea capaz de acercar más la institución a las demandas del momento que plantean los trabajadores ferroviarios. En 1992 se presenta el estudio de viabilidad del CHF en Asamblea Extraordinaria, de donde saldrán las líneas de actuación para el próximo futuro y entre ellas estará la del diseño de una entidad que va a estar financiada mediante cuotas voluntarias. El curso 1992-93 será el primero en el que se abra la residencia a hijos de socios no huérfanos. El número de residentes va en aumento, pero no por parte de los beneficiarios, que descienden, sino por parte de los socios que previo pago envían a sus hijos a la residencia Antonio Gistau. En 1993, los órganos de gobierno de la asociación, tras la reiterada demanda de sus asociados, solicitaron al Ministerio de Fomento que se derogara el decreto de contribución obligatoria y que se volviera a los orígenes en cuanto a que los socios lo fueran de forma voluntaria. La cuota voluntaria fue
el punto de ruptura en el que, como sabréis, todos los ferroviarios de toda España, por el hecho de ser ferroviario, tenían una cuota obligatoria. Entonces, pues, el número de socios era grandísimo, podría llegar en los momentos que de más socios podrían ser posiblemente 200.000, y no me estoy alargando. Y ese número de socios, cuando la cuota se hace voluntaria por el Real Decreto, pues eso fue un momento de transición muy importante en el colegio. El hecho de contar luego con las organizaciones sindicales en todo ese proceso es concluyente. Yo creo que el tema de las organizaciones sindicales en el colegio siempre ha sido muy controvertido, mucho, pero sinceramente y honradamente creo que es un punto a favor y que han sumado mucho más que han restado, porque la cuota obligatoria hacía que el colegio fuera de trabajadores y para trabajadores. Desde 1995, y tras un proceso reflexivo en el que participaron todos sus órganos de gobierno, el CHF, sin olvidar su fundamental razón histórica de formación para el empleo de los hijos de los socios fallecidos, decide ampliar sus ámbitos de actuación a otras actividades de las denominadas de interés general. En concreto, constituirán desde entonces los fines de la asociación el ejercicio de una acción protectora, asistencial y social respecto a sus asociados, actuando con esos fines tanto en el campo de la protección a la orfandad como en el de la formación y el empleo, tercera edad, el aseguramiento, el ocio, etc. De esta manera, el CHF comienza a estructurar su actividad en 3 grandes áreas: atención a la tercera edad, educación y formación para el empleo y ocio y descanso. La primera de las medidas tomadas para el desarrollo de la nueva área de atención a la tercera edad fue la adquisición en enero de 1996 de una residencia de tercera edad en Cienpozuelos, Madrid, que sería llamada Residencia Pablo Neruda, con 103 plazas para estancias permanentes y temporales de personas válidas y asistidas. El Colegio de Huérfanos es una asociación que generaron y hicieron en su día los ferroviarios y que al final y en definitiva tienen un futuro garantizado, y más si son gente joven, para sus hijos, para sus hijas, y que además no solo eso, sino que están ayudando a que otros compañeros y otras compañeras, cuando ocurre algo de esto, puedan vivir y sus hijos puedan ser y tener una educación, puedan ser y tener una vida propia y puedan ser y tener estar con su madre, que es lo más importante. A partir de ahí el colegio crece. Sabéis que el colegio está, cuando dejamos de ser una parte importante de la solidaridad con los huérfanos, empezamos a ser solidarios con los mayores. En el año 2000 se construye e inaugura el Hotel La Estación de Luanco, en Asturias. Se trata de la primera acción de calado en la nueva área de actividad de ocio y descanso, y precedería a otro tipo de iniciativas y acuerdos con terceros para facilitar a los socios opciones de alojamiento recreativo en precios y condiciones especiales. Desde los últimos años de la década de los 90 se empezaba a ver la necesidad de contar con un espacio complementario a la Asamblea General de Representantes para madurar nuevas ideas y propuestas y que facilitase a los órganos de gobierno del CHF una comunicación más directa e informal y la formación de grupos de trabajo más pequeños y dinámicos. Así, en noviembre del 2000 nacen las Jornadas de Luanco, que desde entonces vienen demostrando año tras año su importancia y utilidad. Desde el año 2002 se amplía la proporción de espacio dedicada a arrendamientos educativos en el edificio Pirineos, incorporando ciertas áreas de actividad docente en el ámbito de la formación profesional de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. En enero de 2003 se rehabilita un edificio anexionado al central de la calle Pirineos de Madrid, para adicionarlo como residencia de estudiantes, donde comparten instalaciones y servicios 179 estudiantes universitarios, entre beneficiarios, hijos de socios y otros clientes particulares. Con el objeto de seguir desarrollando la oferta de prestaciones en el ámbito de la asistencia a la tercera edad, en el año 2005 y dentro de los terrenos propiedad del CHF en los que se encuentra el edificio Pirineos, se construyó la residencia de tercera edad Rafael Alberti, con capacidad para 100 personas, en la que conviven tanto socios y sus padres, naturales y políticos, como clientes particulares.
La llegada de la crisis y la drástica reducción de presupuestos destinados a la ley de dependencia provocaron una contracción notable en el mercado y demanda de plazas en las residencias de tercera edad. Pronto empezaron a sentirse los efectos en la residencia de tercera edad Pablo Neruda, especialmente afectada por la situación de competencia real interna que se producía con la residencia Rafael Alberti, también propiedad del CHF. Finalmente, con el objeto de conseguir una mejor adaptación a la nueva realidad, en diciembre de 2014 se decide el cese de la explotación directa de la residencia Pablo Neruda, la cesión del edificio en régimen de alquiler y la concentración de toda la actividad en residencias de tercera edad del CHF en la residencia Rafael Alberti. Enfocada buena parte de la actividad del CHF de los últimos años de la década de los 90 y primeros años de los 2000 al desarrollo de la oferta de prestaciones en los ámbitos de la tercera edad y ocio, los órganos de gobierno del CHF ven la importancia de retomar y volver a dar un protagonismo central a la actividad histórica de la enseñanza en sus propias instalaciones. Esta reorientación estratégica tiene como objetivo fundamental el desarrollo de un centro de estudios superiores con una orientación preferencial por el sector del transporte, ferroviario, logística y automoción, y con el foco puesto, como así lo era en sus orígenes, en la formación para el empleo. Uno de los primeros pasos de este nuevo plan fue la creación del Centro Superior de Innovación y Desarrollo CHF en septiembre de 2016, que inicia su actividad académica ese mismo curso 16-17, impartiendo su primer ciclo formativo, el de técnico de mantenimiento en material rodante ferroviario. Para hacerlo realidad, el CHEF tuvo que realizar una importante inversión en la preparación de los talleres necesarios y la dotación de herramientas y maquinaria de los mismos. La actualidad del CHF dibuja un escenario en el que el desarrollo del proyecto educativo del CHEF supone el buque insignia de su actividad, con el desarrollo de su oferta formativa y ampliación del número de titulaciones, y un ambicioso proyecto de adecuación del edificio Pirineos a la práctica docente. Aunque no exento de riesgos y dificultades, sin duda aventura un ilusionante futuro para el CHF, en el que la asociación está llamada a reinterpretar las claves que la vieron nacer a la luz de la sociedad del siglo XXI. Agradecido toda mi vida porque he llegado donde he llegado gracias a haber estado aquí, dentro de la desgracia que representa el que se muera tu padre, y además teniendo 9 años. A los 30 o los 25 años no estás pensando en qué me voy a beneficiar si mis hijos se quedan, porque la mayoría de ellos ni tienen hijos. Pero tienes que pensar que hay otros que sí lo están disfrutando y que sí se les está ayudando. Que se afilien porque es un bien social. Formar parte de esto, que es una aportación muy mínima, de la cual se puede beneficiar a lo mejor no su hijo, pero sí el hijo de otro. Ver a un compañero que estuvo contigo aquí, con las mismas circunstancias, ¿no? Después de 30 años, volver a verlo es... Sí, sí, y encima tenemos aquello de que nos llamamos, la mayoría, hermanos. Deseo que toda la gente joven entienda que el Colegio de Huérfanos es algo suyo, como mío, y que no podemos dejar que desaparezca. El colegio a mí me ha dado todo. No es que me ha dado algo, no, me lo ha dado todo. Todo.